vamos a continuar nuevamente con el estudio del libro de Amós y ya hoy finalizamos el capítulo 2 para en el próximo servicio ver el capítulo 3 que ya trata sobre el juicio, ¿listo? Anteriormente veíamos que el libro de Amós trata sobre la justicia de Dios, ¿no? Y el de Oseas trata sobre el amor, que son los dos principales atributos de Dios. ¿Qué vimos en el primer capítulo? El juicio que iba a venir sobre las naciones que hicieron injusticia con el pueblo de Israel. Pero también este juicio iba a caer sobre Judá, el reino del sur, por también cómo sus acciones, cómo se estaban comportando en el momento, principalmente la idolatría. Ahora, decíamos anteriormente que cuando vino el profeta a dar estos juicios, quizás el reino del norte estaba contento porque dijeron, bien hecho, van a castigar a nuestros enemigos por la injusticia que hicieron con nosotros y celebrarían. Pero ellos no se acordaban que ellos también fueron injustos, que ellos también se portaron mal. Entonces, de estar contentos, ahora viene la preocupación. De estar alegres por tener un profeta que les daba bendiciones, ahora el profeta le dice, pero ojo, sí, vamos a castigar a tus enemigos, pero no se les olvide que ustedes también están obrando mal dentro de su nación. En el reino del norte vimos que la nación se estaba portando injustamente con su prójimo. Decíamos que nosotros nos debemos de portar bien con Dios, debemos hacer su voluntad, pero Dios también quiere que nos portemos bien con nuestro prójimo, que hagamos justicia con nuestro prójimo, que no seamos injustos. Y traíamos un ejemplo de un pastor, un predicador, que él decía, a Dios no le duele tanto lo que hablen de él, le duele es más lo que le hacen a su pueblo, lo que le hacen a sus hijos, lo que le hacen al pobre, al necesitado. La injusticia no le gusta a Dios. Y veíamos un versículo porque decíamos, usted quizás ya no, pero eso es Antiguo Testamento. ¿Será que en el Nuevo Testamento Dios también tiene justicia? Sí, lo veamos en Romanos 1:18. Quiero que vayamos allá. Entonces, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces dice, en el Nuevo Testamento Dios también nos pide que seamos justos, no solo con Él, sino que nuestra justicia también vaya con nuestro prójimo. Y ahí es donde se conoce un verdadero hijo de Dios, porque en todo lo que hace, Él obra con justicia. Y ahora sí, vayamos a Amós capítulo 6. Amós 2 capítulo 6 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré el castigo. Veamos que eso es una frase, es un dicho que tiene el profeta donde dice, "Mm, yo te voy a castigar Israel. Ojo, tú tienes muchos pecados. Cuando dice por 3 pecados de Israel y por el cuarto, no quiere decir que Dios se olvide de los demás pecados, pero está diciendo, mire, usted ha pecado mucho, pero principalmente yo te voy a castigar por una cosa. Cuando dice el cuarto, dice, principalmente te quiero castigar por esto, te quiero recordar lo que estás haciendo mal. Dice, porque vendieron al justo y al pobre por un par de zapatos. Y lo veíamos anteriormente que en la ley, Dios acá les está recordando que ellos se olvidaron de la ley, así como lo hizo Judá, les está diciendo, ustedes se olvidaron de mi ley. Acuérdese que cuando yo les entregué la ley, les decía a ustedes que no podían coger a un hijo del mismo pueblo, o sea, un hermano tuyo, no lo puedes coger como esclavo. Y tras del hecho que tú lo coges como esclavo, porque yo te lo prohíbo, ahora tú lo vendes por miserables cosas materiales. O sea, no le tienes ningún valor a la vida de tu hermano. Y yo te lo había prohibido y en mi nación no debería pasar esto. Ahora vamos al 7. Le dice Amós 7 ahora. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Esto lo veamos en otra traducción más moderna que dice, a los pobres humillan, los arrastran por el suelo y son injustos con ellos. Hace el servicio anterior quedamos ahí.
Y veíamos quizás todas las injusticias que ellos hacían con su prójimo. Veíamos quizás todos los mandamientos o leyes que ellos olvidaron y que estaban pecando contra Dios porque se olvidaron de estas leyes. Entre esas leyes veíamos que los gobernantes colocaban leyes injustas hacia los pobres, que favorecían al rico y al pobre lo hacía más pobre, más miserable. Por eso Dios le dice acá, a los pobres humillan, los arrastran por el suelo y son injustos con ellos. Veamos que también Dios tenía protección hacia el trabajador. ¿Cómo lo debía tratar? Que debía pagarle el sueldo a tiempo, un sueldo justo, pero también a los ricos se les olvidó esto, eran injustos. Veíamos leyes que se les olvidó también, quizás, de que nadie podía robarle la tierra a otro, expropiarles la tierra. Veíamos también leyes de que habían personas una ley decía que tú podías prestarle a tu hermano, es decir, a un judío en ese caso, pero no le podía cobrar un interés. ¿Por qué? Porque lo podía hacer más pobre. Veíamos también leyes donde Dios no permitía la prostitución. ¿Pero qué estaba haciendo el pueblo? Metió prostitución. ¿Y por qué la metió? Por esos nuevos dioses que ellos colocaron allí. Acuérdese que yo les decía, anteriormente se dice que cogían un arbolito, el más frondoso, lo dedicaban a ese dios y después de dedicarlo a ese dios como un altar, ponían ahí, hacían orgías debajo de él y entre ellos se entregaban regalitos. Pero esto no solo pasaba haciendo esto en los árboles frondosos, sino en estos lugares también tenían relaciones sexuales, que es lo que va a continuar, dice después, los padres y los hijos me ofenden al tener relaciones sexuales con una misma mujer. Dese cuenta que acá no está diciendo que tenían con la mamá o algo así, no, está diciendo que el papá y el hijo se acercaban a una misma mujer. ¿Qué significa? Que había prostitución. Entonces, imagínense, el papá llevando a su hijo de estas mujeres, es decir, el pueblo estaba corrompido totalmente. Y vaya a saber de dónde venían estas mujeres. Sí, algunas eran paganas, pero quizás también estaban volviendo, como había tanta injusticia, de pronto habían cogido mujeres del pueblo de Israel para esto. Acuérdese que cuando castigó a las naciones, cuando vimos en el capítulo 1, dicen que los edomitas y las demás naciones capturaban al pueblo de Israel y lo vendían, y veíamos que a los hombres pues los vendían como esclavos y algunas mujeres para la prostitución. Entonces quiere decir que el pueblo de Israel se había pervertido totalmente. Y continuamos a partir de este versículo. Vamos a ver más. Entonces vayamos más injusticias sociales que quizás el pueblo de Israel estaba haciendo en este momento, que olvidaron la ley de Dios. Vayamos a Proverbios 14:31. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Quien le quita todo al pobre, ofende a Dios, su creador. Quien obedece a Dios, trata bien al pobre. Dese cuenta, quien le quita todo al pobre, ofende a Dios. ¿Qué pasaba? Ellos le quitaban las tierras a las personas de ese tiempo, los ricos sobre todo. ¿Qué más hacían? Colocaban leyes injustas y lo comparábamos con nuestro tiempo actual. ¿Será que pasa esto? Sí. Y dábamos un ejemplo, como cuando colocaban el PAC, que era un interés injusto, y ese interés injusto que se duplicaba o triplicaba, ¿qué hacía? Hacía que el rico se quedara con las casas de aquellos que no podían pagar. Entonces ahí vemos la injusticia social y ¿quién lo permite? Los gobiernos. Entonces también hablábamos que nosotros, si lo veíamos con Filipenses 4:8, que nosotros debemos buscar siempre lo bueno y entre lo bueno hay que saber también elegir por quién votar, ¿no? Entonces dice, quien le quita al pobre ofende a Dios, su creador. Quien obedece a Dios trata bien al pobre. Entonces Jesús le decía, ustedes van a tener siempre a los pobres con ustedes. Ojo, acá hay que dar un ejemplo. ¿A quién hay que ayudar? Lógicamente hay que ayudar a aquel que está pobre, pero porque le vino una calamidad, se quedó sin trabajo. O sea, fue algo que él no, ¿cómo le digo? Fue algo que le pasó a él. No hay que ayudar, hay que decirlo, no hay que ayudar a aquellos que son perezosos, que no quieren trabajar. A estos no hay que ayudar a una persona que realmente lo necesita. Hay que tener en cuenta eso. A esos pobres hay que ayudar. Entonces, ahora vayamos a lo que dice Proverbios 22:16. Vamos a ver qué dice.
El rico que roba al pobre para hacerse más rico acabará en la miseria. Quizás, digamos como en el caso de acá, que veíamos acá un caso peculiar en nuestra actualidad, que quieren prestarle a las empresas que tienen más nombres y eso. Y en los negocios que son más pequeños los dejaron quebrar. Ahí hay injusticia. Hay que ayudar más bien al pequeño, o bueno, a los dos, pero en justa medida hay que ayudarlos. Entonces dice acá, el rico que roba al pobre para hacerse más rico acabará en la miseria. Vemos leyes que son injustas y acá quieren colocar una donde quieren pagarle menos sueldo a los trabajadores y quitarle las prestaciones sociales. Esto no es justo. Y Dios dice, van a ver, aunque digamos acá puedan hacer sus fechorías, pero cuando tengan que dar cuenta con Dios van a saber qué es ser justo. Ahora vayamos a lo que dice Proverbios 22, 22 al 23. No abuses del pobre solo porque es pobre. Es decir, como no tiene cómo defenderse, como no tiene cómo pagar un abogado, como no tiene cómo sobornar, ojo con eso, no abuses del pobre solo porque es pobre, ni seas injusto con él en los tribunales. ¿Sí se da cuenta? Dios es abogado de los pobres y dejará sin nada a quienes le quiten todo. Ojo, ¿sí? Entonces, lo traemos nuevamente a nuestra actual, ¿no? Si usted tiene plata para pagar abogados y si tiene más plata para sobornar, siempre la justicia va a ser a su favor, así usted haya hecho lo que haya hecho. Pero ¿qué dice Dios? Ojo con eso, porque yo un día voy a traer la justicia y todo aquel que haya participado en estos sobornos, aquel que haya pagado el soborno, aquel donde haya testigo falso, allí yo voy a traer mi justicia y a estas personas les va a ir mal. Entonces acá yo una vez les traía una comparación. Si yo soy contador de una empresa y están evadiendo impuestos y yo soy el que tengo que firmar ese formulario donde está la corrupción de mi empresa, ¿qué tengo que hacer? ¿Firmarlo o no firmarlo? Si yo soy un hijo de Dios, lógicamente no tengo que firmarlo, porque si lo llego a firmar sería injusto, no me parezco a mi padre y Dios va a traer la justicia hacia mí. Yo soy abogado y veo que al que estoy defendiendo es culpable, ¿qué tengo que hacer? ¿Defenderlo o no defenderlo? Lógicamente que no, porque eso sería injusto y voy a tener que asumir las consecuencias, no solo con esa persona, sino con Dios. Y acá lo está diciendo Dios. En el 23 dice, Dios es abogado de los pobres. ¿Mm? Si yo pido prestado y no pago, ojo, porque Dios es el mismo que se va a encargar de hacer justicia en eso. Hay que ser justos en todo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Ahora vayamos al Salmo 12:5. Entonces, digamos a nuestros gobiernos que son injustos, que colocan leyes para favorecer a los más ricos, a los más poderosos, ¿qué les espera? Dios mismo se va a encargar de ellos. Pero, lo que yo les decía, ojo por quién votamos. Porque yo les decía hace 8 días que puede pasar. Si tú sabes que esas personas es corrupta, pues lógicamente cuando se suba, ¿qué va a hacer? Más corrupción. ¿Quién apoya esa corrupción? Pues yo, lógicamente. Tengamos cuidado con esto. Salmo 12:25, mire lo que dice. Pero tú mismo has dicho, la gente pobre y humilde ya no aguanta tanto maltrato. Voy a entrar en acción y los pondré a salvo. Ush, mire lo que dice este versículo. Pero tú mismo has dicho, la gente pobre y humilde ya no aguanta más maltrato. ¿Por qué debemos orar que Dios haga justicia cuando hay corrupción? Porque ahí es cuando Dios va a coger a estas personas y les va a decir, yo mismo los voy a tomar, yo mismo voy a hacer justicia. Por eso es que tenemos que orar por justicia. Si hay corrupción en nuestra empresa, si hay corrupción en el Estado, si hay corrupción en algún lado, debemos orar por justicia. Justicia no quiere decir solo castigo, justicia lo que quiere decir es que Dios tome medidas necesarias, las acciones necesarias para que se haga lo correcto, porque todo el mundo lo que piensa cuando se hace justicia es castigo. Sí, sí va a haber castigo, pero es que justicia se refiere es que se hagan las cosas bien, al derecho, lo que se merece cada persona. Y ahí sí viene castigo.
No está mal orar por justicia. Lógicamente, nosotros cuando vayamos a orar por justicia debemos ser justos, porque acuérdese que la justicia comienza por casa. Entonces, si tú pides justicia, te va a comenzar primero también por nosotros, ¿no? Entonces dice él dice, pero tú mismo has dicho, la gente pobre y humilde ya no aguanta tanto maltrato. Voy a entrar en acción y los pondré a salvo. Entonces acuérdese, Dios mismo va a hacer justicia. Veamos ahora lo que dice Oseas 4 del 13 al 14. Dice, suben a lo alto de las colinas y bajo la sombra de los árboles presentan ofrendas a sus dioses. Vea lo que yo les había dicho. Suben a lo alto de las colinas, es decir, donde estaban los templos, y bajo la sombra de los árboles presentan ofrendas a sus dioses, es decir, regalos o lo que le trajeran a su dios. Sus hijas y sus nueras se portan como mujerzuelas. ¿Sí se da cuenta? Es decir, había depravación, inmoralidad sexual. 14. Pero yo voy a castigarlas por tener sexo con tantos hombres, pues ustedes mismos tienen sexo con mujeres que adoran a otros dioses. Un pueblo que pierde la cabeza acaba por destruirse. Dese cuenta lo que yo les decía. Debajo de los arbolitos frondosos, la orgía, lo dedicaban a su dios y después nos vamos a dar regalitos. Y dese cuenta, no solo se estaban prostituyendo las mujeres extranjeras debajo de estos árboles. Acuérdese que como uno de los dioses eran los dioses, la diosa de la fertilidad, entonces, ¿qué pedía la diosa? Tenía prostitutas y los hombres tenían que tener relaciones sexuales allá. Por eso, en Amós 7 dice, eh, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. En estos templos eran templos de prostitución, porque así lo exigía su Dios. Entonces, se cuenta cómo estaba el pueblo de Israel. Y hágase la pregunta ahorita. ¿Aquí hay prostitución en nuestra nación? Sí, bastante. Y es triste como que no solo cogen personas adultas, sino también cogen que jovencitas, niñas, hay aberración sexual. Es más, ahorita en uno de los condados de Estados Unidos, aprobaron una ley que llaman que si el menor de edad, ojo, esto es pedofilia que está mal, si el menor de edad quiere estar con una persona adulta, es decir, ella dice, no, es que él quiero que sea mi esposo, así tengo 10 años, eso ya no es castigo, ya no es pedofilia. ¿Qué tal? Mire cómo va la sociedad cada día de mal en peor. Y por eso el juicio de Dios, así como dice rugirá el león, va a caer sobre cómo se está portando la sociedad mal. Está totalmente corrupta. Volvamos otra vez a Amós 2:8. Ahora les dice a los hijos de Israel, junto, se acuestan con ella junto a cualquier altar, se acuestan sobre la ropa que algún pobre les dejó como garantía de pago. Con el dinero de las multas injustas, compran vino y se emborrachan en el templo de su Dios. Entonces, mire qué estaba pasando. Ahora dice, se acuestan con ella junto a cualquier altar, se acuestan sobre la ropa que algún pobre les dejó en garantía de pago. ¿Qué pasaba? Antiguamente, como los pobres se valían de los ricos, ¿qué hacían ellos? Ellos les decían, déjeme algo como garantía. Y lo único que un pobre podía dejar como garantía, viene que era la ropa. Se dice que era como un manto, una sábana, sobre todo lo que dejaban en garantía, que con esto se cubrían en la noche. Se dice eso, se cree. Que haga de cuenta que es como el manto que utilizaban para orar en ese momento, haga de cuenta, pero era un manto que llevaban no solo para ponérselo para cubrirse, sino también lo hacían para en la noche arroparse. Entonces, ¿qué hacían los ricos? Venga, si usted me pide prestado, me va a pagar, me tiene que dejar como garantía algo, entonces déme algo. Por lo general dejaban eso, o sea, las ropas, por eso dice, se acuestan sobre la ropa que algún pobre les dejó con garantía. Tras del hecho de que ellos le pedían esto como garantía a los pobres, ¿qué pasaba? Ellos cogían y utilizaban esta ropa misma y ellos también se cubrían. Y no solo se cubrían, sino que las llevaban al altar de estos dioses. Y si quizás se quedaban allá, acuérdese que había prostitución, tenían relaciones sexuales sobre esto que le habían prestado. Imagínese que usted preste algo, que usted deje algo en garantía y que lo utilicen mal para cosas perversas, pues era terrible. Ahí nos dábamos cuenta de que cuán injustos eran. Pero esto, ¿por qué estaba mal? Porque la ley de Dios decía,
que cuando usted le pida en garantía esto a un pobre, o sea, la ropa a un pobre, usted en la noche se la tenía que devolver porque él necesitaba cubrirse. Pero ¿qué hicieron estas personas? No se la devolvían. Ahí estaba mal. Vamos a ver qué dice Éxodo 22:25. Éxodo 22:25. Mire lo que dice, si alguien le presta dinero a un israelita pobre, ¿sí? A un pobre, no debe cobrarle intereses ni portarse con él como los prestamistas. Dese cuenta. ¿Por qué razón no debería cobrarse el interés? Ya lo dijimos. Porque si usted le cobra interés, usted puede hacer más pobre a la persona y peor si usted con usura. Y damos el mejor ejemplo, las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa cuando tú sacas varias tarjetas de crédito y en todas llenas el cupo? Te estás volviendo más pobre. ¿Por qué? Porque en lugar de pagar el capital, lo que debes, estás pagando interés. Te estás quedando sin menos dinero. Y así es como se hace más pobre una persona. Por eso yo les decía, ojo, ustedes pueden cobrar interés, pero aquel que no sea su hermano. Pero si es su hermano, ojo, no vayan a hacer eso porque lo van a volver más pobre. Y dice el 26, y si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá devolver al atardecer. ¿Sí es? La ley. ¿Qué le decía la ley? Y dése cuenta que aquí es más clara, el abrigo, por eso les digo. Era como una que, con el que se cubría no solo por en el desierto, sino también en la noche cuando tenían frío, era como lo utilizaban como cobija. Entonces decía, devuélvaselo porque es abrigo y si se acuesta sin abrigarse, pues se va a enfermar. Tenga cuidado, esto no es justo. Entonces, devuélvale el abrigo para que se pueda arropar y en la mañana él nuevamente se lo devuelve hasta que le paga la plata. Ese era el juego. Entonces, yo te prestaba, tú me das en garantía tu abrigo, en la noche yo te lo devuelvo para que tú te cubras nuevamente, pero en la mañana, si tú no me has pagado mi dinero, me devuelves otra vez la garantía hasta que me pagues. Y ese cuenta que los israelitas estaban haciendo totalmente lo contrario. Y mire lo que va a decir el 27. Éxodo 22:27. Pues lo único que tiene para protegerse el frío de la noche, yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, lo ayudaré porque sé tener compasión. Servía para que él no sufriera de frío, era como una cobija. Ahora vayamos a lo que dice Deuteronomio 24:6. Entonces, si tú prestas, ojo, presta por lo menos con un interés que sea legal, no vayas a ser usurero. Dios no le gusta eso. 24:6. Si alguien les pide prestado algo, no le pidan su molino para garantizar el pago. Si lo hacen, esa persona no tendrá con qué moler la harina para el pan y podría pasar hambre. Ojo, mire, acá está diciendo otra cosa. Si una persona le pide prestado y usted toma como garantía algo con lo que él trabaja, con lo que se gana su pan diario, ¿usted qué va a hacer? Ojo, lo va a afectar. ¿Por qué? Primero, no va a tener para pagar la deuda. Segundo, no va a tener con qué comer, porque esa herramienta que usted le está quitando, lo está dejando sin que ganar el pan diario. ¿Y qué pasa? Lo que les decía, ¿qué pasó con el UPAC? Le quitan las casas a las personas con un interés que es injusto. Vemos que muchas veces las personas han pagado el 80% de la casa y como no pudieron pagarla, entonces le quitan toda la casa y no le devuelven dinero. O sea, le quitan la casa y le quitan toda la plata que invirtió. Esto no es justo. Entonces, ¿Dios a qué nos llama? A que seamos justos en todas nuestras acciones. Esto no es solo para los gobernantes, esto no es solo para los que hacen las leyes, es también para nosotros. Vemos que los gobernantes se portan mal y nos quedamos callados. Ah, no, eso es problema, ya que Dios arregle con ellos. No, pero ¿quién los puso? Los pusimos nosotros. Dios va a decir, ¿acaso yo los puse? Tenemos que exigir que se haga justicia, porque acuérdese lo que leíamos anteriormente. Cuando los pobres comienzan a clamar, cuando aquellos que les han hecho injusticia comienzan a clamar, Dios trae justicia a toda la nación. ¿Por qué a toda la nación? Porque no solo los que están haciendo injusticia, sino que ellos de los que se hacen la vista gorda, no es conmigo. Si nosotros permitimos que pase más corrupción, que haya más injusticia, Dios tiene que actuar, tiene que rugir como león. Ojo con eso. Ahora vayamos a lo que dice Deuteronomio 24, 10, 13 al 13, 24, Deuteronomio 24, 10. Cuando presten dinero a alguien, no entre en su casa para tomar ustedes mismos la garantía del pago. Quédense a la puerta y esperen a que esa persona les entregue la garantía. Si la persona a quien le presta es pobre
y lo único que puede dar como garantía es su capa, acéptenla, pero no se queden con ella toda la noche. Entréguela a su dueño al anochecer para que el dormir tenga con qué cubrirse. Así el dueño le estará agradecido y pedirá a Dios que les dé su bendición. Y Dios verá que ustedes son buenos y los bendecirá. ¿Sí se da cuenta? Quiere que Dios los bendiga, quiere que Dios nos bendiga a nosotros en gran manera, debemos orar siempre justos. Por ejemplo, en la casa, debemos ser justos. A veces los hijos y los esposos dejan que toda la carga caiga sobre la mamá o sobre la esposa. Esto no es justo. Las casas hay que equilibrarlas. Los hijos tienen que, si la mamá trabaja, la esposa trabaja, los oficios entre hombre y mujer deben ser equilibrados, deben ayudarse los unos a los otros y los hijos también deben colaborar, porque ahí también habría injusticia. Y a veces nosotros como padres permitimos eso. A veces la esposa permite que el esposo no haga nada. A veces el esposo permite que la esposa no haga nada. No. En las herencias, cuando tú tengas que reclamar una herencia, se debe dar las partes por igual, porque eso es justo ante Dios. Y si tú haces injusticia, esta persona puede reclamarle a Dios y Dios mismo va a cobrar esa justicia. Acá lo está diciendo el versículo. Así el dueño le estará agradecido y pedirá a Dios que les dé su bendición. Y Dios verá que ustedes son buenos y los bendecirá. Si tú tienes una empresa, debes pagarle lo justo a los empleados. Me acuerdo una vez que yo escuchaba en una empresa donde los empleados se les dañaba cualquier cosa que estaban haciendo y le cobraban todo al empleado. Uno debe saber cuando tiene empresa que hay cosas que se pueden dañar en lo normal. No hay que cobrar todo eso, hay que ser justo porque es algo normal. Ya que pase seguido, pues ahí sí, hay que cobrar. Pero si es algo que pasa ocasional porque el trabajo así a veces pasa en el proceso, hay que ser justos, ¿no? Hay que pagarles a los empleados a tiempo, hay que pagarle a los empleados lo que se merecen. Eso habla la palabra de Dios. Eso es justo y Dios te bendecirá por eso. Yo les hablaba anteriormente de una persona que conozco que ella bendice mucho y sobre todo ayuda a las personas que son necesitadas y pobres. Por ejemplo, en esta pandemia, ¿tú a quién pudiste ayudar si tenía los medios? ¿Si ayudaste a alguien que lo necesitaba? ¿O tú dijiste, no, pues que trabajen? Yo me gano esto duramente, ¿yo por qué tengo que ayudar? ¿Ah? Pues Dios te dice, acuérdate, Dios te dice, hay que ayudar al que lo necesite. Entonces, ojo, ¿qué estamos haciendo? Si Dios te ha bendecido, tú le deberías, si Dios te bendice, ¿para qué es? Para que bendigas a otros. Porque a veces solo bendecimos con un consejo, pero a veces las personas también necesitan lo material. Hoy he escuchado una frase que Dios no necesita dinero, y eso es muy cierto, pero necesita de nosotros, nosotros somos las manos de Dios para ayudar a otros, para bendecir a otros. Ojo con eso, entonces siempre ayudando a los más necesitados porque esto lo mandó Dios. Vamos a Amós 2:9 ahora. Pueblo de Israel, yo los saqué de Egipto y durante 40 años los guié a través del desierto. Destruí por completo a los amorreos y le di a ustedes su país, aunque ellos eran un pueblo de mucha fuerza y gran estatura. De entre los hijos de ustedes elegí a algunos como profetas y a otros los apartaré como nazareos. Entonces Dios les está recordando, acuérdese pueblo de Israel que usted fue un pueblo pobre, no solo pobre, peor que un pobre, usted fue un pueblo de esclavos. Acuérdese que esta tierra que yo les di no le pertenecía a ustedes. Esa tierra que yo les di es mía. Vían otras personas y yo los saqué porque ellos se comportaban como ustedes se están comportando ahora. Acuérdese que esos pueblos tenían un ejército, eran fuertes, estaban armados, tenían fortalezas, pero yo las destruí y los puse allí a ustedes. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes estuvieron en Egipto, ustedes sufrieron muchas injusticias, ustedes clamaron a mí, yo los escuché y los saqué de allí para hacerles una nación santa, una nación de reyes y sacerdotes, para que llevaran mi palabra. Pero mire ahora cómo se están comportando. Después de todo lo que yo hice por ustedes, mire que están haciendo todo lo contrario. Están haciendo lo mismo que esas naciones. Y a nosotros Dios también nos dice lo mismo. Yo los saqué del mundo. Yo los limpié, los purifiqué. Envié a mi hijo para que ahora anden en el camino de justicia. Que sean correctos, rectos. Que, que practiquen la justicia
no solo conmigo, sino también con su prójimo. ¿Y cómo está tu vida con tu prójimo? Entonces te hace la pregunta a Dios. Vamos a ver de este clamor. Vayamos a, vamos a lo que dice Éxodo 3, del 7 al 9. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron en Egipto, los trataron injustamente. Entonces Dios les dice, he visto lo que hacen los egipcios, cómo los maltratan, cómo los ponen trabajos pesados y ni siquiera le pagan. Entonces dice, yo he escuchado la aflicción de mi pueblo, la he escuchado. Entonces dice la palabra, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. He oído cómo se portaron mal, cómo los hacen llorar, cómo los hacen sufrir. He escuchado el clamor, por eso les digo, si ustedes sufren injusticia, clamen a Dios y Dios mismo se encargará de hacer justicia. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprime. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y ustedes ya saben cómo se comportó Egipto con ellos, ¿no? Cuánta injusticia hubo. Y también saben lo que le pasó al pueblo de Egipto por todo lo que le hizo, todas las plagas que le vinieron, las consecuencias por portarse mal con ellos. Entonces, por eso, Dios hace justicia. Si tú clamas, Él te va a responder. Pero no solo nosotros, dice aquel que sufre que injusticia, ¿no? Amós 2:11, vamos a ir allá. Mire lo que dice. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestras jóvenes para que fueren nazareos. ¿No es esto así? Dice hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Ahora, a la gente que fue consagrada a Dios, que eran los nazareos, ojo que aquí hay que entender que los nazareos, habían unos nazareos que eran para toda la vida, pero había unos nazareos que eran por un cierto tiempo, que decían, yo quiero hacer un voto de nazareo por un mes, digamos. Esto hizo Pablo en Hechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Aquellos que hacían pactos los pervertían, que tenían un pacto con Dios, ¿qué hacían? Lo pervertían. Acá dice, el nazareo, acuérdese que no pudo tomar vino. El que era para toda la vida, pues no podía tomar vino para toda la vida. Y aquel que lo hacía por un tiempo, pues lógicamente por ese tiempo no podía tener vino. Pero ¿qué hacían estos? Los corrompían. Decían, venga, no sean bobos, como pasa hoy en la actualidad, sobre todo a los jóvenes en la universidad o en el trabajo. No sea bobo por emborrachar, por tener mujeres de más. Eso no va a pasar nada, sea hombre. Esto era lo que hacían. Y todos aquellos que querían andar bien en el camino de Dios, los pervertieron también. Dese cuenta que aún a las mujeres, a sus mismas mujeres, algunas las prostituyeron, andaban súper mal. Hacían que rompieran el pacto. Ahí de que nosotros también debemos tener cuidado, pues nosotros no, pero aquellos hombres que hacen que las personas perviertan su camino, que se vayan por el mal camino, Dios también lo tiene en cuenta. Vamos a ver el pacto nazareo en número 6 del 1 al 4. ¿De qué trataba este pacto? Aunque todos lo conocemos, número 6 del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voteo nazareo, dése cuenta que las mujeres también lo hacían. Por eso les digo, este voto eran unos que lo tomaban para toda la vida y también para aquellos que lo tomaban por un tiempo. Lo que les digo, en Hechos, Pablo hizo un voto de estos. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo es un nacerato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo de su voto de nacerato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días de su apartamiento a Jehová, será santo.
dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Entonces, ¿qué hicieron? Ya vimos. También el pueblo de Israel se le olvidó esta ley y hicieron corromper a aquellos que se separaban haciendo pacto con Dios. ¿Qué más vemos? Ahora veamos en Mateo 23:37 que dice Jesús ahora. Miren lo que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué decíamos con los profetas? Que ellos lo querían sacar, que ellos no escuchaban a sus profetas. ¿Sí se dan cuenta? Decíamos ahí, decía, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Es decir, en este caso a Amós que le estaban diciendo, como usted está hablando palabras tan feas, no nos profetice, váyanse de aquí. Y mire que el pueblo de la época de Jesús pasaba lo mismo. Cuando vino el Señor Jesús, ¿qué pasó? Y él utiliza el ejemplo, ¿no? De cuando el padre de la viña manda a sus trabajadores y lo sacan, después manda a su hijo y lo matan. Estaba tomando. ¿Y qué pasó con el Señor Jesús? Como les vino a hablar sobre la justicia, porque en el tiempo de Jesús la injusticia en el pueblo de Israel era tremenda. Entonces también lo quisieron, lo mataron, mejor dicho, no querían escuchar sus palabras. Le dijeron, váyase de aquí Jesús, ¿por qué nos hablas de esto si nosotros somos los hijos de Dios? Pues así también pasaba en el tiempo de Amós, dése cuenta. Y en este tiempo, ¿qué pasa? Dése cuenta. La iglesia quiere escuchar palabras bonitas, palabras bellas. Y eso está bien, no estoy hablando. Pero el problema es cuando a la iglesia se le habla de lo que tiene que corregir. Dicen, ay, no, este predicador, otra va a hablar de lo mismo. Qué aburrimiento. Ay, no, es que en esa iglesia solo hablan de la palabra de Dios. Yo quiero algo que me emocione, palabras bonitas, que me hablen del futuro. Y Jesús lo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, dése cuenta. Ahorita vamos a ver con Amós, que más adelante le van a decir, váyase de aquí. No queremos escuchar estas palabras de Dios porque tú no hablas bonito. Nosotros nos gustan esos profetas que hablan bonito. Vayamos a Amós 7, versículo 12-13. Y Amasías dijo a Amós, vidente. Amasías era el sacerdote de allá, pero no sacerdote bueno. Vidente, le está diciendo Amós, o sea, le está diciendo vidente, o sea, acá páselo a profeta. Profeta, vete, huye a la tierra de Judá. ¿Por qué le dice vayas a la tierra de Judá? Porque Amós era de Judá, el reino del sur. Y come allá tu pan y profetiza. Allá vayas, que acá no lo necesitamos. 13. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Si se da cuenta, a Amós también le dijeron, váyase de aquí, no queremos escuchar su profecía. ¿Para qué habla la palabra de Dios? Y hoy muchos dicen, ¿quién va a predicar? No, nosotros no vamos por el que predica. Nosotros no escuchamos un servicio por la persona que está predicando. Nosotros escuchamos el servicio es porque queremos escuchar que nos habla Dios directamente de su palabra. No palabra de hombre, porque hay muchos falsos profetas hablando al corazón del hombre, pero esa profecía no viene de Dios. Volvamos otra vez a Amós 2:13. Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida, perdón. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Entonces ya aquí comienza la palabra de juicio. Así como ustedes se están portando injustamente, ahora Dios va a traer su juicio hacia ustedes por portarse mal. Y dice, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, los voy a apretar, es decir, los voy a presionar, voy a traer mi castigo y ustedes no van a poder aguantar. Y les trae un ejemplo, cómo se aprieta el carro lleno de gavillas. Haga de cuenta, un carro lleno de frutas o no sé, de lo que sea, lo que usted quiera poner, y ese carro está encima sobre ustedes, lo tienen apresionado y el ligero no podrá huir. Oiga, así usted sea la persona más rápido, no va a poder escapar cuando Dios trae juicio.
y al fuerte no le ayudará su fuerza. Si usted sea la persona más fuerte, no se va a poder defender. Su fuerza no sirve de nada cuando Dios trae juicio. Ni el valiente librará su vida, ni aquel que, mejor dicho, gana todas las victorias va a poder cuando Dios trae un castigo. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes subirá desnudo aquel día, dice Jehová. Y más adelante, ¿qué va a pasar? Todo el reino de Israel va a caer. Toda su riqueza va a ser destruida, pero eso lo vamos a ver capítulos más adelante. Vamos a lo que dice el Salmo 33:5. Ya vamos a acabar, Salmo 33:5. Y todos estos juicios, ¿por qué le vinieron a Israel? ¿Por qué lo sacaron de su tierra? Por la injusticia. ¿Cuál injusticia? La que hicieron con su prójimo. 33:5. Mira lo que dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Qué ama Dios? La justicia y el juicio. ¿Qué deben amar sus hijos? La justicia y el juicio. Y lo más impresionante dice, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Usted dirá, pero venga, yo he escuchado muchas veces que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de solo castigos, airado. No, eso es mentiras. Porque ese cuenta, Dios mandó a Amós y a Oseas para que les dijeran, arrepiéntase para que yo no los castigue. Pero ¿qué pasó? Pasaron muchos años, 10, 20, 30 años, y ellos no se arrepintieron. Siguieron igual. Si él mandó estos profetas, eso significa que estos profetas eran de misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque les dio la palabra para que se arrepintieran. Ahí está la misericordia de Dios. Por eso dice, Él ama la justicia del juicio. De la misericordia de Jehová está lleno la tierra. Ahora toma el ejemplo de Jonás cuando fue a Nínive. También les dijo, ¿y por qué Jonás no quería ir? Porque les iba a hablar de arrepentimiento. Ahí estaba la misericordia de Dios, no los quería destruir. Actualmente, Dios nos llama a nosotros para que corrijamos nuestro camino y por eso estamos escuchando la palabra, para corregir lo que está mal. Eso es misericordia. Pero no solo a nosotros, al mundo entero. Estamos en lo que llaman el periodo de la gracia. ¿Qué es el periodo de la gracia? La misericordia de Dios. ¿Y cómo se extiende esta misericordia? Cuando nosotros predicamos el Evangelio. Ahí es donde se demuestra la misericordia de Dios, porque Dios no quiere que se condenen, sino que se salve. Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él, no se pierda más, tenga vida eterna. Pero un día esta gracia se va a acabar y va a venir el rugido del león. Y esto lo vemos en Mateo 24 y Apocalipsis. Va a venir la ira de Dios, el juicio de Dios para aquellos que no se quieren arrepentir. Y van a decir, pero Señor, tú no fuiste misericordioso. ¿Y qué va a decir el Señor? Mire, llevan más de 2000 años, se les predicó la palabra, se les dijo lo que tenía que hacer. Mandé a mi hijo, lo sacrifiqué por ustedes y no se arrepintieron. Quizás el Señor venga hoy. Si tú estás mal, arregla tu camino, porque la misericordia está hoy y te está hablando a través, no de un hombre, a través de la palabra de Dios, a través del libro de Amós. Te está diciendo, corrige tu camino. Ahí hay misericordia. Pero esa misericordia algún día se va a acabar y viene lo que dice, Él ama justicia y juicio. ¿Justicia por qué? Porque Él es justo y sus hijos deben ser justos. ¿Juicio por qué? Porque el que no se porta justo, algún día viene el juicio sobre esa persona si no cambia y se corrige. Veamos lo que dice otra vez Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando tú no obras con justicia, en ti no está la verdad. Estoy hablando para aquellos que se la pasan haciendo mal a su prójimo. Y eso es contrario a la palabra. ¿Y qué es la palabra? La verdad de Dios. Es decir, que cuando no oramos justamente, estamos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por último, Salmo 119. Mira lo que dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué se estaban
comportando injustamente porque se habían olvidado de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú acá has escuchado una predicación y se te olvida? Mañana se te pregunta, ¿qué escuchaste ayer en la palabra? No me acuerdo, pero estuvo bonito. Mm, No me olvidaré tus estatutos. El pueblo de Israel, ¿qué? Se olvidó. Judá también. Me regocijaré en tus estatutos. ¿Por qué se nos olvida? Porque tú no sientes delicia a escuchar la palabra. Para ti es carga pesada. Tú estás en el culto y dices, "Ah, ¿dónde está el reloj? ¿A qué hora se acaba esto? Ya estoy aburrido. Que acabe rápido, necesito irme". No, es porque no te estás deleitando. Cuando a uno no le gusta algo, ¿qué hace el cerebro? Se le olvida. Cuando tú no repites un proceso, ¿qué pasa? Se va olvidando. Eso es lo que hace el cerebro. El cerebro mecaniza lo que él cree que es importante. ¿Qué es importante para ti? La palabra sí es importante. Si se te olvidan los versículos, es porque no le has dado prioridad a las palabras de Dios. Y dice el 19, el 17, haz bien a tu siervo, que viva y guarda tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma a desear tus juicios en todo tiempo. Dese cuenta, deseo, Señor, que tu justicia siempre esté aquí en la tierra, porque tú eres perfecto. Tú sabes a obrar bien con todo el mundo. Por eso dice el versículo, el sol sale sobre buenos y malos. ¿Cuál va a ser la diferencia? La bendición que merece el bueno y el castigo que va a recibir aquel que obra mal. Entonces, hoy te invito que no se te olvide la palabra de Dios, como hicieron los de Israel, porque vas a comenzar a orar injustamente. Y si oras injustamente, el juicio de Dios va a tener que venir a tu vida. Amén.